Tribunal Superior de México, que por cierto queda en esta colonia, a las reformas de Luis Echeverría en 1972-1973. ¿Se recuerdan ustedes que el gobierno de la República decide cambiar los planes y programas de estudio? Y esos planes y programas de estudio son los que tienen los resultados académicos que hoy tenemos, que se le quieren echar la culpa a los profesores. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros, los que tenemos más de 25 años, ¿sí?, que fuimos a las escuelas primarias en los años 60, en los años 70, nosotros aprendíamos por materia? Y se les ocurrió a Echeverría cambiar la educación por áreas. Ahí empezó una de las debacles más grandes de la educación en este país, porque se fusionaron contenidos, ¿sí?, de historia, civismo, geografía en ciencias sociales, se cohesionaron contenidos, ¿sí?, de biología, física y química en ciencias naturales, y empezó la debacle. Cambiaron el sistema de la enseñanza de la lengua materna, del español. Recordaron ustedes que se llamaba lengua nacional, lo cambiaron a español, pero no solamente a español, lo cambiaron a español estructural. Con ese proceso estructural, lo que hicieron fue quitar los contenidos y decir que la enseñanza de la lengua materna no empezaba por la lectura y la escritura, sino empezaba por una ambientación. Y es entonces que entró en crisis el sistema educativo de enseñanza, porque entró la crisis en términos de que, recuerden ustedes, para ser promovido de primero a segundo año de primaria, se nos pedía elementalmente que supiésemos leer y escribir, y las operaciones fundamentales, sumar y restar. Las autoridades decidieron que no habría por qué exigirle a los niños de primer año leer y escribir, que había que promoverlos aunque no supieran leer y escribir, porque uno de los graves problemas de la educación primaria en México era el proceso de reprobación. Recordarán ustedes que se decía, de cada 100 niños que inician la educación primaria, solamente el 10% alcanza terminar la educación primaria. O sea, solo el 10%. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Había altos índices de reprobación. Y los altos índices de reprobación empezaban por el asunto del manejo de la lectura y la escritura. Entonces, decían, tenemos que promoverlos, ¿sí? Y tenemos que promoverlos en función de ¿qué? En función de que si no aprenden a leer y escribir en primero, aprenderán en segundo. Y si no aprenden en segundo, seguramente en tercero o en cuarto, y así llegaron a sexto. Y si no aprenden a leer en sexto, aprenderán a leer en secundaria. Y como necesariamente ya conocerán el alfabeto, si no saben leer, podrán hacerlo en la universidad. Y entonces el problema de la enseñanza de la lengua materna, el español, entró en crisis. Y tenemos que, para bajar la reprobación y decir que un mayor número de alumnos egresaba de sexto año e ingresaba a la secundaria, empezaron a promoverlos sin saber leer, escribir, multiplicar, sacar cuentas elementales, mucho menos aquello que aprendíamos nosotros en cuarto o quinto año, que era raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, esta parte es la parte que los profesores venimos peleando desde hace muchos años. A esto tenemos que ponerle el otro ingrediente, que es el ingrediente de la democracia sindical. Una parte terrible de la democracia en México ha sido que los grandes sindicatos, los representantes, no son nombrados por los sindicalizados, sino que son nombrados por el gobierno en turno. A esto que se le llama el corporativismo. ¿Qué sucedió? En los grandes sindicatos, como podrían ser ferrocarrileros, Pemex, Seguro Social y particularmente el magisterio, los representantes sindicales no son representantes de los maestros, son representantes del gobierno en turno. Y entonces el gobierno los apapacha en la medida que les sirve,
los mete a la cárcel en la medida que se convierte en un lastre, que es el caso, diríamos, de la destitución del grupo de Sánchez Vite, que fue gobernador de Hidalgo en los años 70, con la imposición mediante golpe armado y toma de locales sindicales de Jongitud Barrios, amigo personal de Echeverría y de López Portillo. Recordarán ustedes que Jongitud, que por cierto fue vecino por aquí también de la Santa María la Ribera, ¿sí? Jongitud estuvo en el poder como cacique 18 años, planteando que lo importante no era tampoco el desarrollo de la educación, sino la incursión de los representantes sindicales en los puestos públicos. Por eso, para ellos, antes que pelear por una reforma educativa, lo importante era y fue crear, por ejemplo, los puestos de las regidurías de educación en todos los municipios del país, ganar diputaciones, ganar senadurías para él mismo e incluso gubernaturas. O sea, Jongitud Barrios fue de ser profesor de primaria, después dijo que era licenciado y luego dijo que fue diputado, senador, director del ISSSTE, gobernador de San Luis Potosí. Esa es la carrera de los charros. Y analicémosla, podemos analizarla de todo. Romero de Champs hoy en Pemex, dirigente del Seguro Social, Joel Ayala en la FETS, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el panorama que tenemos en esta situación del gobierno en términos del control de los sindicatos. En 1979 surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En diciembre del 79, grupos de profesores, después de que el gobierno decide descentralizar la educación y mandar la educación a cada uno de los gobiernos de los estados, hay un gran problema administrativo. A los profesores se nos suspenden los salarios a veces por 4, 5, 6 meses porque no mandaban los presupuestos. Y hay otra condición. López Portillo había dicho que había que administrar la abundancia, que México estaba nadando sobre petróleo y entonces había que prepararnos para ser un país sumamente rico. Los únicos que se enriquecieron fue la clase política, la familia López Portillo y sus mujeres y amantes. ¿Qué fue lo que pasó? Los grandes descubrimientos de Pemex en el sureste del país, en la zona de Campeche, en Chiapas, toda esta zona, llevó a que en las comunidades, aquellas comunidades rurales que había en Chiapas, Tabasco, pues llegaran los trabajadores de Pemex, que llegaban por decenas en los procesos de las exploraciones. Recuerden ustedes que se hacen los gasoductos, Cactus, Nuevo Laredo, etcétera, etcétera. ¿Y qué empieza a pasar en esa zona? Pues empieza a suceder que los profesores, con relación a los trabajadores de Pemex, había una distancia, y la sigue habiendo, enorme en el salario. Llegaban los trabajadores de Pemex, se asentaban en las poblaciones y los alimentos empezaban a escasear y encarecerse. Esta situación, pensemos, yo me recuerdo aquella época que viajamos por toda esa zona de Pichucalco y la zona petrolera, decían una gallina nos costaba 5 pesos, llegaron los de Pemex y una gallina vale 20 pesos. Esa situación daba una diferencia en términos de poder de compra. Con la descentralización, los profesores también tenían condiciones de mucha pobreza. Los salarios estaban muy bajos para nosotros y esto pasó, y esto llevó a que se dieran fuertes contradicciones. Empezaron los paros de maestros en 1978, ¿sí? Y a principios de 79, y entonces los profesores llamaron a una asamblea que se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el auditorio municipal, a donde acudimos profesores de 23 estados de la República. Dije, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Los profesores tienen que organizarse para defender sus condiciones laborales, sus condiciones de salario, ¿sí? Y para exigir, fíjense bien, no había ni siquiera el desconocimiento de los dirigentes,
para exigir que los dirigentes seccionales sindicales se pongan al frente de las demandas. Y ahí empezó la crisis. Porque evidentemente, en la medida en que los dirigentes sindicales eran representantes del gobierno y no de los trabajadores, ¿qué dijeron? Se negaron a ponerse al frente de las demandas de los profesores. ¿Qué hicieron los profesores de Chiapas, Tabasco de manera inicial? Desconocieron a los comités seccionales y empezó el conflicto. Se generó entonces un conflicto que también tuvo repercusiones porque vinieron en comisiones aquí a la Ciudad de México y vinieron a informarnos a los profesores que trabajamos en el Distrito Federal y Valle de México para decir qué hacemos ante el encarecimiento del costo de la vida y ante la situación de los salarios de los profesores. Con esto quiero hacer una referencia. Las demandas iniciales de los maestros en la CENTE eran incrementos salariales, rezonificaciones de las zonas por vida cara, ¿sí? Y al final la de democracia sindical. Y esta se sumó a la democracia sindical porque los representantes no se hicieron cargo de luchar por las demandas de los maestros. O sea que no es tampoco un asunto que venga y que baje directamente del cielo o porque se le ocurrió a alguien confrontarse. Estaba ahí ya esto que hoy y que desde aquel entonces se nombró la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con ese proceso, al conformarse la CENTE, pudimos empezar a organizarnos en diferentes lugares. Surgieron otras formas de lucha, como fueron los consejos centrales de lucha, los comités de base, los consejos democráticos magisteriales, los movimientos democráticos magisteriales, y al final se inauguró en aquella época una nueva forma de lucha. Antes no se habían hecho una nueva forma de lucha que se dio a partir de 1980 y la inauguraron los profesores de Oaxaca, que también al movilizarse y exigirle a sus representantes sindicales que salieran y se pusieran al frente de las demandas, los representantes se hicieron patos y los profesores tomaron el edificio sindical en Oaxaca y se trasladaron masivamente, como ahora, a la Ciudad de México y se plantaron en la calle de Venezuela, enfrente del edificio sindical. Con eso se inauguró en 1980 una nueva forma de lucha, que es la forma de lucha de los plantones. O sea que estamos hablando ya de 23 años. O sea, tampoco es un asunto de ayer. El plantón como forma de lucha nos lo enseñaron a los profesores de todo el país, los maestros de Oaxaca. Con ese plantón se logró que el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, en ese momento dirigido por Longitud, aceptara que en Oaxaca se hiciera el Congreso Sindical para desconocer a los dirigentes que no se ponían al frente de las demandas y para nombrar a un nuevo comité seccional. O sea que tenemos desde entonces, 1980, un comité ejecutivo seccional democrático en la sección 22 en Oaxaca, nombrado desde las escuelas. Esa es la diferencia. Por eso el Magisterio Democrático de Oaxaca está tan unido, porque no empezaron a luchar hace 3 meses, ni hace un mes que llegaron aquí, ni hace 2 años. Empezaron a luchar hace 23 años. 33 años, perdón. ¿Sí? 33 años. Esa es la diferencia. ¿Sí? Corresponde a este proceso la lucha por mejorar las condiciones en las escuelas. Durante todo este proceso hemos ido observando que, si bien es cierto, en la Ciudad de México tenemos escuelas, entre comillas, más o menos decentes, aunque no tienen a veces agua, no les funcionan los sanitarios, los muebles los llevaron hace 25 años, las bancas son para torturar muchachos y no para darles un ambiente creativo, no hay talleres con las condiciones para poder hacer prácticas académicas y de física y de química, ¿sí? Los talleres de cómputo, pues a veces tenemos que ponerle los propios alumnos y los profesores
la tinta, las hojas, etcétera, etcétera, porque no hay elementos para trabajar correctamente, empezamos a observar cómo en otras entidades del país, y ustedes seguramente que han viajado por los rumbos de este país o que proceden de muchos rumbos del país, hemos observado cómo trabajan muchas escuelas en todos los estados. A partir del Estado de México, escuelas que se inundan, escuelas que no tienen anexos deportivos, escuelas que no tienen laboratorios, escuelas que no tienen a veces ni bancas. Yo trabajé muchos años, en los años 80, en el Valle de México, y junto con los padres de familia teníamos que ir a hacer mítines en las direcciones de educación para que nos llevaran mesabancos, porque no teníamos. O sea que tampoco es un asunto que desconozcamos. Y hoy las autoridades, como siempre, se rasgan las vestiduras y dicen, tenemos el mejor sistema educativo. No es cierto. He hecho esta breve introducción porque evidentemente que hoy hay toda una campaña en contra del magisterio. Y tenemos que decir que lo que está pasando en la realidad está muy lejos de lo que quieren hacernos creer los medios de comunicación. Evidentemente que todos hemos peleado desde hace muchos años, los profesores también, por elevar la calidad de la educación. Pero elevar la calidad de la educación atraviesa por procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los profesores, mejoramiento de las condiciones materiales de las escuelas, una reforma a fondo de los planes y programas de estudio. O sea, ¿qué se enseña? ¿Cómo se enseña y para qué se enseña? Ahí está el problema. Que eso nunca lo ha dicho la Secretaría de Educación Pública en los últimos años. ¿Qué se enseña? O sea, ¿enseñamos simplemente para pasar un examen o enseñamos para la vida y para transformar? Hemos dicho que la educación en el esquema de los gobiernos neoliberales, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas y el retorno del PRI ahora, es una educación neoliberal. Es una educación que nos forma para competir, no para desarrollar las capacidades del individuo. Es una educación que nos forma como personas individuales y no como entes que formamos parte de una sociedad. Es una educación que es deficiente porque el concepto no está para que seamos emprendedores, para que estemos innovando, sino que es para que seamos gentes sumisas, desarticuladas, individualizadas, personas con una mano de obra más o menos calificada para poder integrarse lo antes posible como empleados, no como dirigentes o como personas emprendedoras. Ahí está el problema. Eso es la parte que los profesores hemos venido cuestionando hace muchos años. Y hoy lo quieren disfrazar como un asunto de oposición a ser evaluado. Bien, ¿cuáles son los cambios que hoy tiene esta famosa reforma educativa? La reforma educativa modifica la fracción tercera del artículo tercero constitucional. Recuerden ustedes, el artículo tercero constitucional se refiere a la obligación del Estado de impartir una educación laica, gratuita, obligatoria, que tienda al desarrollo de las facultades de los humanos para generar un ambiente democrático. Muy bien, analicemos mentalmente si esta educación nos da para eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, ajustan cuentas con la criminal y corrupta Elbester Gordillo. ¿Por qué? Porque era una dirigente sindical que no le convenía ya ni siquiera al propio gobierno, porque había, entre otras cosas,
retrasado la posibilidad y manejaba el sindicato como si fuera su caja personal para ella y su familia. Es de todos conocidos, ¿sí? Una mujer corrupta, acusada. Nosotros, personalmente, otros compañeros y yo, la acusamos ante la fiscalía de ser asesina de maestros, porque ella, junto con su equipo, asesinaron a varios maestros, entre ellos a un compañero nuestro en el Estado de México, el compañero Misael Núñez Acosta. ¿Qué hizo el gobierno? La protegió. Y, aunque la llevamos al Ministerio Público Federal, el gobierno de Fox la exoneró. A cambio, le dieron, y está documentado, aproximadamente 40,000 millones de pesos supuestamente para desarrollar proyectos educativos. ¿Qué desarrolló? Su proyecto de partido, que es el PANAL. Se compró casas en París, en San Diego, en Nueva York, y aquí nosotros presentamos documentos del Registro Público de la Propiedad cuando hicimos la denuncia de 67 residencias en las zonas de Virreyes, Polanco, Las Lomas, Bosques de las Lomas, propiedades de una humilde profesora que cuando la conocimos en los años 70 trabajaba en una escuela primaria en Nezahualcóyotl y pagaba renta en una casita de 2 cuartos. Entonces, este es el tipo de dirigentes que arma el propio gobierno. Cuando la movilización magisterial de 1989 logramos que destituyan a Carlos Confituz Barrios, una movilización tan grande o más como la de ahora, ¿qué hace el gobierno de Salinas? Impone a Elbester Gordillo, que cambia los estatutos y en lugar de ser secretario general, que tenía que cambiarse cada 3 años, se autonombra presidenta vitalicia del centro. Y pone ahí, ¿a quién? A su yerno, a sus 2 hijas, a su nieto, como parte, y al otro yerno también, como parte de la estructura de la SEP. El yerno del Berter era subsecretario de Educación, el otro era el asesor del sindicato. Entonces, y pone a uno de sus exmaridos como secretario de Finanzas del CEN. Brava la mujer. Y entonces, de pronto, desaparecen el sindicato y de las cuotas sindicales. Desaparecen algo así como un promedio de 120 millones de pesos mensuales de las cuotas que nos descuentan obligatoriamente a todos los profesores. Esa es el Elbester. Ese es el tipo de dirigentes que quiere el gobierno de este país, que le digan lo que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son? Las que usted ordene, señor presidente. ¿Qué hacemos con los maestros? Lo que usted quiera, señor presidente. Rómpales la madre, ¿no? Y entonces, en el momento en que ya no les funciona, ¿a quién ponen? Al amante del Elbester, ese tal Juan Díaz de la Torre, que hoy aparece como el secretario general del CENTE. Hace 2 meses era el más incondicional seguidor del Elbester y hoy es el más incondicional seguidor de Peña Nieto, aparte de que era uno de sus amantes, pues. O sea que no estamos tampoco descubriendo el agua tibia ni inventando el hilo negro. Eso es lo que se ha dado en este país. ¿Qué dicen? ¿Requerimos una reforma educativa? Nosotros decimos que sí. Pero también decimos una reforma educativa acorde con las necesidades educativas de los mexicanos. Porque los profesores estamos hartos de que cada sexenio o cada 2 sexenios nos traigan como modelo lo que supuestamente funcionó en otro país. Y les hemos demostrado, por ejemplo, decíamos, este proceso del método estructural de análisis, de método global de análisis estructural con el que se intentó hacer
leer y escribir a los niños mexicanos, les demostramos a las autoridades y a todo el mundo que era un método de lectura y escritura inviable, porque era el método que utilizaban en Estados Unidos, ya ni siquiera lo utilizan, para la enseñanza a los niños con deficiencia mental. Es entonces que les decíamos, ¿cómo nos viene a decir que van a mejorar la educación si quieren primero conceptualizar a todos los niños en edad escolar de primero que van a aprender a leer y escribir como niños débiles mentales? No jodan. Ese es uno de los problemas que luego no dice la Secretaría de Educación Pública. Por eso nos opusimos y dijimos, no queremos en aquella época educación por áreas, queremos educación por materias. Y peleamos y peleamos y peleamos hasta que en 89 se volvió a la educación por materias. Ustedes ven ahora los muchachos estudian por materias, en la primaria y en la secundaria. Este proceso quiere decir entonces que los profesores no nos negamos a mejorar la calidad de la educación. ¿Qué es lo que pedimos? Primero, que el gobierno escuche a los profesores para hacer los cambios al modelo educativo que vayan acordes con las necesidades educativas de los mexicanos. Tampoco nos oponemos a la evaluación, pero vamos, yo sí me opongo a que me evalúen contra los conocimientos de un profesor finlandés o de un profesor alemán o de un profesor español, porque yo no le doy clases a niños alemanes, ni le doy clases a niños finlandeses, ni le doy clases a niños españoles, le doy clases a niños mexicanos. Y aún en México, las propias regiones del país son distintas. Las condiciones de un niño oaxaqueño, o un niño chiapaneco de la selva, o un niño de la Tarahumara, o un niño de la meseta purépecha, o un niño de los barrios periféricos del propio Distrito Federal, es diferente a un niño de la ciudad de Guadalajara, a un niño de la ciudad de Monterrey. Es entonces que decimos, no se puede evaluar como iguales a los que somos diferentes. Por eso también decimos, ¿verdad? A ver, órale, que me evalúen igual. Hey. Que me evalúen igual y yo me puedo evaluar yo contra los conocimientos de lo que quieran, de historia, geografía. Chamacos, se van a bloquear, ¿sí? De que pueda tener Peña Nieto. En esa lógica podemos decir que entonces los profesores tampoco estamos opuestos a los procesos de evaluación, pero queremos una evaluación directamente en las condiciones de la educación mexicana. Tercero, se dijo que esta ley del servicio profesional docente reglamentaria de la fracción tercera del artículo tercero constitucional es una ley para evaluar a los profesores, y eso no es cierto. Es una ley para cambiar las condiciones laborales de los docentes. O sea, no es una ley para medir la formación profesional de un docente, es una ley para cambiar las condiciones en que se contratan, en que se promueven y en que permanecen los docentes en un trabajo. Nos disfrazan como una ley de servicio profesional, lo que es en realidad una ley laboral. El gobierno hace muchos años planteó que en el artículo 123, que es el de la Constitución, que es el que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores de ese país, a los trabajadores al servicio del Estado
se les hiciera un apartado especial, conocido como el apartado A y el apartado B. Todos los trabajadores al servicio del Estado somos regidos por el apartado B. Por eso los profesores, los trabajadores del Seguro Social, los ferrocarrileros, etcétera, etcétera, no podemos ir a un pleito ante los tribunales de conciliación y arbitraje. Tenemos que ir ante las juntas federales de conciliación y arbitraje. ¿Sí? O sea, no vamos directamente como es un despedido de la fábrica textil La Conchita o de la fábrica Ánfora. Tenemos que ir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea que estamos sujetos a condiciones laborales, no a contratos colectivos. Y eso da una diferencia. En términos de condiciones laborales, lo que se firma entre los sindicatos y las secretarías de Estado, Gobernación, Sedesol, etcétera, etcétera, son condiciones generales de trabajo. Y ahí se establece en esas condiciones cuáles son los mecanismos para promoción, y se establece, por ejemplo, entre los profesores, lo que todos seguramente ustedes han escuchado hablar, los escalafones docentes. Esos escalafones en donde se considera hasta ahora, ¿sí?, la antigüedad, la capacitación, la asistencia a cursos, la publicación de libros, la edición en seminarios. Entonces, cada vez que un profesor va y hace sus puntajes junto con su antigüedad, ¿sí? O sea, pues yo soy egresado de la normal superior, tengo 300 puntos. Pero si tengo aparte de la normal superior una licenciatura en la UAM, ¿sí?, o en la UPN, tengo 120 puntos más. Si hago una maestría en la UNAM o alguna otra escuela reconocida oficialmente, tengo otros 300 puntos más. Y es entonces que mediante ese mecanismo, ¿sí?, decíamos, los profesores son o éramos promovidos de profesores de base a profesores subdirectores, a directores, a inspectores, a jefes de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que sí existen condiciones y sí existen requisitos para los profesores. Es falso el hecho que se diga de que las plazas se heredan. Si ustedes observan, nunca presentan pruebas la autoridad. Nunca dice, tenemos aquí más allá, más allá. Lo que pasa es que en los mecanismos de corrupción prohijados y solapados por la autoridad, las plazas, los charros, los dirigentes sindicales usan dos mecanismos. O las venden, que ese es un proceso de corrupción prohijado desde los propios funcionarios de la SEP, o lo que nosotros le llamamos, por ser tan asqueroso, el escalafón de sábana, que es una forma que nosotros siempre combatimos contra los charros, porque dicen, profesora, ¿quieres una plaza de base? ¿Quieres incremento de horas? Nos vemos en tal lado a tales horas, ¿sí? Y ustedes saben a lo que me refiero. O sea, una situación verdaderamente denigrante, corrupta, promovida por la propia autoridad. Es entonces que decimos, esta ley del servicio profesional docente no es una ley para superar la calidad educativa, es una ley para cambiar los derechos laborales de los docentes. ¿Por qué? Porque es una ley que no es de reforma educativa. ¿Cuándo se reforma o qué es lo que se reforma cuando hay una ley educativa? Se reforma el modelo educativo. Contenidos pedagógicos. Se reforman los contenidos pedagógicos, se reforman los libros de texto, se reforman los métodos de enseñanza, se reforman los procesos de aprendizaje. ¿Ustedes han escuchado hablar de todo esto en todo este proceso de estos días de reforma educativa? No, porque a ellos lo único que les interesa hoy es cambiar las reglas del juego con relación a los derechos laborales de los trabajadores. ¿Qué es lo que han hecho nuestros compañeros de la CENTE?
han realizado foros, han realizado seminarios, han realizado congresos educativos para proponerle al gobierno una reforma educativa. ¿Con qué ha respondido el gobierno? Con leyes de carácter laboral disfrazadas de reforma educativa, que restan los derechos laborales, que cambian las condiciones de trabajo y que se ponen por encima de lo que dice la propia Constitución. Es ahí donde está el problema. Por eso, si ustedes observan, esta gran movilización de estos últimos meses no ha sido una movilización tradicional. ¿En qué sentido? Nosotros marchamos decenas de veces en la CENTE y con otros sindicatos, marchamos por incremento salarial, democracia sindical, retabulación salarial, incremento al aguinaldo, etcétera, 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 demandas de carácter económico. Hoy, ¿cuáles son las demandas que tienen nuestros profesores? Respeto a los derechos laborales, educación de calidad, que nos escuchen y que incorporen a las demandas, a los procesos educativos y a las leyes lo que propusimos los profesores. Hace 6 meses, en un acuerdo con la propia Secretaría de Gobernación, se acordó realizar foros regionales. Me tocó participar en el foro de aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de Comercio, ahí frente del Café La Habana, en la calle de Morelos. En jornadas de discusión y de debate, simplemente hubieron 1,800 ponencias con propuestas educativas. ¿Cuál es el enojo de los profesores? Que ninguno de esos foros regionales, las propuestas que se hicieron, fueron tomadas en consideración para la ley del servicio profesional docente. Entonces, el gobierno, al final de cuentas, es un gobierno de doble cara. Ante la opinión pública, denigra a los maestros haciéndolos responsables de la calidad educativa, cuando la calidad educativa está en función de los recursos que le pongas. Porque se requieren recursos para comprar mobiliario, equipo, laboratorios, anexos deportivos, salas, etc. ¿Y cómo están las escuelas públicas? Ustedes, igual que yo, las conocemos. Condiciones verdaderamente lamentables. Es entonces ahí que la responsabilidad no es de los docentes, la responsabilidad es del gobierno. ¿Qué es lo que han pedido los docentes? Han pedido diálogo. ¿Con qué les respondió el gobierno? Con cerrazón. Es por eso que decimos, la reforma educativa que hoy promueve el gobierno es una reforma educativa de discurso en contra de los trabajadores, para tratar de evadir su responsabilidad en la mala calidad educativa y poder decir que ellos no son los responsables de lo que está pasando en este país, cuando todos sabemos que eso es la responsabilidad fundamental, porque es una obligación del Estado asegurar la educación básica para todos los mexicanos. Y segundo, que es una responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública. Con esta ley que están planteando, el Estado se desentiende de muchas de las funciones para decir, bajo el argumento, que participen más los padres de familia en las escuelas. Estamos de acuerdo en que participen porque siempre han participado, porque si no, no hubiera posibilidades de paro de los profesores. En las comunidades, los padres de familia apoyan muchísimos a los docentes, pero vamos, ya basta de que cada vez más se le cargue la mano a los padres de familia. ¿Con qué? Con cuotas escolares. Que los padres de familia tengan que hacer kermeses, rifas, eventos, etcétera, para poner piso en un cacho de escuela, para poner una instalación eléctrica en un área, para sanear los sanitarios de una escuela. Eso no es obligación de los padres de familia, puesto que nosotros, como trabajadores, como padres de familia, pagamos impuestos.
Y el presupuesto que va a la educación no sale del bolsillo de ningún funcionario, sale del presupuesto que aportamos todos los que contribuimos con impuestos a este país. Lo que pasa es que deben dejar de robarse tanto presupuesto, ¿sí?, para dedicarlo realmente a lo que debiera aplicarse: mejoramiento de escuelas, mejoramiento de aulas, instalación de talleres, instalación y equipamiento de anexos deportivos, para poder tener una educación, una escuela pública fuerte, una escuela pública con calidad. Y además, ¿qué decíamos? Que la formación de los docentes, como hemos exigido, sea una formación de excelencia. ¿Qué inventaron? Inventaron que las escuelas normales eran criaderos de guerrilleros. ¿Y qué hicieron? Estrangularon a las escuelas normales. Y cuando protestaron, como Ayotzinapa en Guerrero, ¿con qué les contestó el gobierno? Con policías armados que asesinaron a 2 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa. Esas no son las respuestas que queremos los docentes. Los docentes quieren diálogo para poder contribuir y mejorar las condiciones de vida y las condiciones de las escuelas, para poder tener una educación pública de calidad, una educación pública que satisfaga las necesidades educativas de los mexicanos. Y ahí la dejo yo, porque creo que esa es la parte que nos corresponde a todos: exigir al gobierno educación de calidad, exigirles que dejen de robarse el presupuesto y que lo apliquen en las escuelas. Muchas gracias, compañeros. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar la oportunidad de intercambiar esta parte de la educación. Es muy importante en cuanto a concebirla, no solamente como el que está aquí al frente. El conocimiento no fluye de aquí hacia allá, el conocimiento fluye entre todos. Y quisiera que si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta hacia el profesor o algún comentario en torno a este tema, pues que lo pudiéramos socializar. Eso es parte de transformar la realidad, de romper los cercos que nos han impuesto los sistemas políticos y económicos y culturales. La pregunta es respecto al actual contexto, también de la educación por materias o una educación integral. ¿Cuál es la perspectiva ahorita de la represión que se está viviendo? ¿Cuáles son los escenarios reales a los cuales se va a enfrentar los compañeros de la coordinadora? ¿Cuáles son estos en términos reales? Miren, bueno, primero la amenaza es esa. Sabemos que han hecho ya los gobiernos en algunos estados. O sea, primero, desalojar las plazas, como pasó anoche en Jalapa, que también con toques, garrotes, etcétera, desalojaron la plaza de Jalapa donde estaban plantados los profesores. Desalojar el Zócalo de la Ciudad de México con el pretexto de las fiestas patrias. ¿Cuál es el contexto? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que el contexto va a llevar a los profesores a procesos más prolongados de resistencia. Pero no una resistencia que signifique solamente marchas, mítines, plantones, paros, ocupación de edificios, etc. Es la resistencia en la medida en que lo han venido planteando los propios maestros de Oaxaca, los de Chiapas, los de Michoacán. Decir, su modelo educativo, quédenselo y aplíquenlo en el papel. En la práctica, vamos conformando una educación alternativa. ¿Qué hacen los profesores, por ejemplo, los profesores de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán? Fundamentalmente, por ser los movimientos más consolidados en este momento. Por ejemplo, se opusieron permanentemente a la aplicación de la prueba enlace. En esos lugares no hubo prueba enlace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que decíamos, no se puede evaluar como iguales a los que somos diferentes. Segundo, se opusieron a los exámenes de la famosa carrera magisterial.
que al final de cuentas no eran más que mecanismos fraudulentos, y se presentaron pruebas de que esos famosos exámenes de carrera magisterial, los charros del sindicato los extraían antes, los vendían entre sus compinches y eran los que salían aparentemente mejor calificados. Yo diría, el contexto es un contexto de resistencia. Segundo, no podríamos decir que la lucha de los maestros se vaya a quedar como una lucha aislada. Yo creo que hay dos escenarios más que van a complicar más la situación del país y en el cual tendremos como ciudadanos que opinar y señalar cosas muy claras. Primera, la reforma energética. El retorno del PRI viene por todo y con todo. La reforma energética en términos de cómo entregar a la iniciativa privada, a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, los recursos energéticos del país, en el caso de Pemex. Y otro, el contexto en el que estamos metidos también todos nosotros, que sería la reforma hacendaria, ¿no? O sea, esto viene a complicar más. El hecho de decir la crisis del gobierno, la crisis y la falta de presupuesto, el desvío de los recursos que aportamos los mexicanos vía presupuesto, vía impuestos, exprimir a las clases medias, a los que verdaderamente tienen empleos y a los que trabajan más o menos, exprimirles con nuevos impuestos. Y que hoy está en el debate, sí, que primero era a todos, ¿no? El IVA en alimentos y medicinas, que se echaron para atrás. Y ahora viene en términos de cómo golpear a la clase media con impuestos a las colegiaturas para quienes tienen la obligación o la necesidad de llevar a sus hijos a escuelas privadas, el IVA en el alimento para mascotas, ¿sí? A quienes compran croquetas y whiskas y todas estas cosas, ¿sí? Y incrementar el IVA incluso a todos los procesos de viviendas a crédito. O sea, este es un contexto entonces que diríamos, hoy está siendo el elemento de mayor resistencia el magisterio, ¿sí? Pero también seguramente van a ir a los recortes presupuestarios, a la investigación científica, al CONACYT, a las universidades, etcétera, 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 con una lógica de hacer que aparentemente los que más ganan paguen más, cuando sabemos que la lógica del gobierno, porque no se corresponde a una lógica popular, está en función de beneficiar a las grandes transnacionales y a los grandes monopolios que existen en México, ¿no? O sea, Televisa, que le acaban de condonar 3.200 millones de pesos en impuestos, a la Coca-Cola, a Carlos Slim, a los TV Aztecos, etcétera, etcétera, como una forma también de generar la estabilidad en términos de mantenerse ellos en el poder, ¿sí? Entonces yo diría, el contexto de los profesores va a tener muchas aristas. La arista central será en que el proceso de resistencia pasa de las calles a las aulas, y ahí es en donde yo creo que está lo más permanente. O sea, porque diríamos, independientemente de que pueda sonar más, de que se difunda más, de que al final de cuentas nos enojemos un sector de la población por la manera en que los tratan, ¿sí? Los profesores en algún momento tendrán que regresar a sus comunidades, y en sus comunidades van a explicar a los padres de familia, y estos modelos alternativos de educación que ya se están dando en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, van a empezar a repercutir. Y son procesos que, así como hoy podemos percibir lo que pasó hace 30 años con las modificaciones a los planes y programas de estudios, no serán procesos de ciclo corto. Yo diría que son procesos de un ciclo mucho más largo, y que evidentemente los efectos van a empezar a resentirse después de 5 años. O sea, podemos decir, hoy podemos enojarnos mucho porque vino el asunto de ayer al Zócalo,
el desalojo y todo lo que eso conlleva, pero diríamos, las repercusiones en términos de la aplicabilidad o no de las leyes tendrá que ser a un proceso mucho más largo. Y los profes van a seguir resistiendo en sus comunidades, van a seguir defendiendo los derechos de los indígenas en Oaxaca, de los desposeídos en las ciudades más representativas, y yo creo que este proceso va a obligar de una u otra manera al régimen a que genere condiciones de modificación de planes y programas, y no le va a quedar otra más que escuchar a los profesores. De lo contrario, no habrá mejoras en la calidad educativa y tendrá que obligar al gobierno a mejorar las condiciones de las escuelas. No hay otra vía, ¿sí? Lo contrario, ¿cuál sería la otra arista? Esta rispidez que ayer ya se manifestó que el gobierno está dispuesto a ir con todo, pues va a empezar a reproducir escenarios como el 68, el 71. Entonces, ¿qué va a pasar en el país? Estoy claro que el país se va a romper, el país se va a crispar, el país va a entrar en una espiral que a ver quién la detiene, ¿no? Yo creo que lo vamos a tener que detener todos nosotros con nuestra participación activa, con nuestras muestras de solidaridad, con nuestra actividad para defender los recursos naturales del país, con nuestra actividad para oponernos a las medidas arbitrarias en el cobro de los impuestos, y que eso tendrá que hacer que la sociedad civil, si no queremos que esto llegue a la violencia extrema, la sociedad civil también opinemos, participemos, expresemos sin tapujos lo que tengamos que expresar, porque de otra manera la aplanadora del neoliberalismo va a terminar dejándonos como hojuelas exprimidas. Ese es mi punto de vista. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer es exigir al gobierno que abra más universidades. Bien, es cierto que la pirámide poblacional ha cambiado. O sea, yo me recuerdo, en los años 60 y 70, como profesor de primaria, las escuelas primarias y las secundarias se abrían como hongos por todos lados, ¿no? O sea, yo trabajaba en Ecatepec y les puedo decir, en 2 cuadras habíamos 4 escuelas primarias, ¿sí? Evidentemente que había un crecimiento de toda la zona metropolitana del país y de esta ciudad. Sin embargo, yo creo que la situación poblacional ha cambiado, ¿sí? Observamos, aquí a la vuelta estaba la secundaria 46, ¿sí? Que la acaban de consolidar con la secundaria 2. ¿Por qué? Porque hay una menor demanda de alumnos, de servicio educativo, ¿sí? Sin embargo, como usted lo dice, hay una mayor demanda de preparatorias. ¿Por qué no hemos entrado con tanta crisis en la Ciudad de México? Porque el gobierno de Andrés Manuel, afortunadamente sensible a este proceso, abrió la Universidad de la Ciudad de México y abrió las 16 preparatorias, una en cada delegación, ¿sí? Que son escuelas públicas. Ahí está la diferencia, ¿sí? Las escuelas públicas, vamos, desde la preparatoria hasta el doctorado en la Universidad de la Ciudad de México, no se paga un solo peso. ¿De dónde sale ese recurso? Del presupuesto de la Ciudad de México, como obligación del gobierno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obligar a los gobiernos a que, ok, estamos de acuerdo en que se cierre una secundaria porque tiene muy poquitos alumnos, ¿sí? Pero que se abra una preparatoria más porque hoy hay mucha demanda de muchachos que quieren ir a estudiar la preparatoria y la universidad. Ahí está el cambio en donde la sociedad civil tenemos que participar. Y efectivamente las escuelas privadas están tronando, algunas porque son muy patito, también hay que decirlo, ¿no? ¿Sí? Otras son negocios, pero como en todo, son changarros y son malos negocios, porque son muy centaveros. Y mis respetos, existen escuelas privadas
con una alta calidad en el servicio educativo que imparten. Esas yo creo que efectivamente tenemos que fortalecerlas, ayudarlas y evidentemente exigir que las que son patito o mejoran su calidad o desaparecen, ¿sí? Que esa es la ley del mercado, ¿sí? La ley del mercado está en esa lógica. Entonces yo creo que ahí evidentemente tenemos que exigir que, por ejemplo, no se establezca el IVA a las escuelas particulares, a las colegiaturas, porque independientemente de que para los padres de familia puede ser un gasto, al final de cuentas no es un gasto, es una inversión. Que ese es el otro planteamiento que le hemos hecho permanentemente a la Secretaría de Educación Pública, que no nos vengan con que es el gasto educativo, es la inversión educativa. Si invertimos hoy en educación, en 10, en 15 años, tendremos mejores adolescentes, mejores jóvenes y seguramente mejores adultos. Por eso no es un gasto, es una inversión. Si yo saco muchachos de la calle, de la droga, de la delincuencia y los convenzo de que vayan a una escuela, voy a mejorar las condiciones de un entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que ha venido pasando con esos programas sociales que aplica el gobierno de la ciudad en términos de decir, cada alumno que vaya a la preparatoria, ¿sí?, es un alumno que tiene una beca? Y no es para que se mantenga, porque son que 500, 600 pesos, es una beca para que pueda asegurar que va a tener para los pasajes. Miren, yo fui director y profesor muchos años de escuelas secundarias para trabajadores. Teníamos poquitos alumnos. María Jesús fue alumna de la escuela donde yo trabajaba, ¿sí? Una alumna brillante. Pero ¿qué pasaba? Cuando como directivo platicábamos con los muchachos, a veces no iban a la escuela porque no tenían para pagar el pasaje del camión. Es entonces que la inversión educativa debe considerar estas variables, estas condiciones. Muchas señoras amas de casa, yo les decía, y se lo propuse, ¿sí?, si le damos a un segmento importante de adultos la posibilidad de que cuando menos garanticen el pasaje para ir a la escuela, vamos a tener muchas amas de casa, muchos jóvenes, muchos señores, muchas señoras asistiendo a las escuelas. Porque no van, no porque no quieran, sino porque no tienen la oportunidad. Y en una ciudad como la nuestra, que es una pena, ¿sí?, es una pena en una ciudad como la nuestra, con tantas facilidades, con tantas condiciones, que pudiéramos decir, ¿sí?, que tengamos un déficit educativo. O sea, personas mayores de 15 años que no han concluido su educación secundaria, estamos alrededor, casi llegando al 1.800.000. Y nadie se pregunta qué pasa con ellos. Si son personas, en el caso de los más jóvenes, que tuvieron que dejar de ir a la escuela porque tienen que contribuir económicamente para su manutención o para complementar el ingreso familiar de cada uno de sus hogares. Esta es una realidad que tenemos también que decirla para ver si es posible mejorar las condiciones educativas. Evidentemente nuestra ciudad es una de las ciudades más informadas, con mayor nivel educativo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de cosas que vemos, que sentimos, que olfateamos, que gozamos, que miramos, ¿sí?, que no pueden verlas aparte. Hay cosas que no vemos, ¿verdad? Las gentes que viven en pequeñas comunidades. Aquí nos informamos, aquí leemos el periódico, aquí tenemos acceso directo a la televisión con una mayor variedad de posibilidades. Pero imagínense ustedes las comunidades pequeñas en donde solamente llega la Rosa de Guadalupe, en donde solamente llegan las telenovelas, donde tenemos a las señoras y a los señores y a los jóvenes y a las muchachas y a los muchachos idiotizados toda la tarde viendo telenovelas. Hay un problema serio, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación están diseñados para mantenernos atarantados, para que no veamos más allá de la pantalla de televisión.
que ese es otro tema que algún día seguramente podremos charlar a fondo sobre lo que se le denomina en términos de comunicación la telebasura, ¿no? O sea, estamos saturados de telebasura. Entonces, como sociedad civil, como gente que contribuimos y que pagamos, también tenemos un derecho a exigir otro tipo de programas. Esa es la parte que no hemos abordado y ojalá algún día podamos abordarla, así como vecinos, como sociedad civil. ¿Qué onda con la telebasura? Porque pareciera que damos por un hecho de que la tele es como es, pero no, en sociedades más críticas la tele es también como los televidentes exigen, con una mayor cantidad de programas culturales, con una barra con mayores opciones, con una barra que destaque los valores de cada país y de cada nación, ¿sí? Si no, observen ustedes que seguramente tendrán por ahí algunos servicios de cable que podrán ver algunos canales en español de la televisión alemana o española o francesa o italiana o inglesa, en donde se pueden ver otro tipo de programas, y en donde la diversión no es solamente ver muchachas con piernas bonitas y con traseros voluminosos, ¿sí? Sino que la diversión también significa procesos de cultura. Y aquí pareciera que es verdaderamente una cochinada, como si fuéramos débiles mentales. Perdón. Bueno, está bien. ¿Por qué no pasas por mí? Vamos. Se oye. O sea, recuerden que el derecho alimentario es un derecho constitucional, es un derecho humano, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Que es lo que hemos dicho siempre. El gobierno, desde su lógica, ¿cuál es el principal programa de Peña Nieto? Y tenemos ahí a una mujer. Combate al hambre. ¿Sí? El combate al hambre. Que es ahí a donde él va a canalizar gran parte de los recursos. Pero hay que ver, tendríamos que decir, en la Ciudad de México no existe hambre. Sí. Sí existe hambre. En la Ciudad de México no existe pobreza. Sí. Sí existe pobreza. En la Ciudad de México no existe desempleo. Sí. Sí existe desempleo. Entonces, esa parte es la parte que tenemos que reclamar. O sea, nuestras ciudades, por más desarrolladas y hermosas que sean, tienen, vamos a llamarles de alguna manera para que no se oiga feo, cinturones desfavorecidos, áreas de bajo desarrollo, que es lo que yo diría, pongo siempre como ejemplo el gobierno de Andrés Manuel, que se planteó comités y unidades vecinales con rangos de pobreza, pobreza media y pobreza extrema. ¿Qué tenemos que hacer? Dirigir hacia allá los programas sociales. ¿Por qué esas áreas no las ha podido recuperar el PRI? Porque a la gente no se le condiciona. A la gente se le da la posibilidad de exigir como un derecho su participación en los programas sociales y elevar a rango de leyes programas sociales como el de adultos mayores, ¿sí? El de discapacitados, etc. Que esa es la parte que en gobiernos democráticos tenemos que apuntalar, y es la parte que tenemos que reclamarle a los gobiernos antidemocráticos y represivos. Ellos usan el hambre como campaña política. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que los programas para mejorar las condiciones de las comunidades o de los pueblos más desfavorecidos es un derecho, no es una limosna. Ahí está la diferencia, ¿sí? O sea, exigir esos derechos y evidentemente no dejar que nos compren, que esa es la otra parte, ¿sí? No dejar que nos condicionen los programas sociales, no dejar que nos impongan, ¿sí?, condiciones de hacer o de querer a cambio de un programa social. Los programas sociales, al final de cuentas, son programas que implementan los gobiernos con recursos del pueblo. Aún en gobiernos democráticos como el de la Ciudad de México tenemos que exigir que no sean condicionados.
que se eleve el rango de ley, como ha pasado con el programa de adultos mayores, ¿no? Ahí es donde yo creo que está la diferencia. Recuerden ustedes, los abuelos antes éramos casi como muebles en desuso, que estorbaban en las casas, que se veían feos porque estaban viejos. ¿Qué pasó con Andrés Manuel? Cuando dijo, hagamos un programa para reconocer la experiencia, el trabajo y todo lo que nos dan los adultos mayores dejaron de ser muebles viejos, dejaron de ser estorbos en las familias, dejaron de ser cosas que afeaban la vida familiar y se convirtieron en partes activas. Es lo que no debemos permitir, porque por el hambre pasa la deshumanización que está pasando en muchos países de Europa, particularmente en Francia, donde la inexistencia de programas sociales, ¿qué hacen? Que los hijos vean al abuelo o al papá viejito como un estorbo y de pronto lo llevan al parque, a la Alameda de Santa María de la Ribera, lo sacan a solear y se les olvida y no regresan por él. No permitamos que esto pase en nuestro país. Reforcemos los programas sociales y las políticas sociales como algo que sea parte de nuestros derechos. Esa es la parte que me parece que tenemos que reflexionar como sociedad civil, ¿sí? Porque la sociedad civil tiene esa obligación, hacerle notar a los gobiernos las pendejadas que están cometiendo, pero también saber reconocer los aciertos. Ahí está la diferencia, ¿sí? O sea, no ser opositores por sistema, sino más bien ser críticos ante las cosas mal hechas. ¿Alguien más quiere externar algo? Yo en este momento aprovecho. Déjeme ver si por ahí sube la telebasura para que... Que si no hay un video para que podamos difundir entre familiares, amigos, sepan realmente lo que está pasando. Hay un video del canal 6 de julio, que así se llama. Si lo quieres anunciar, compañero, para... Sí, claro, de dictadura. La dictadura, sí. Yo lo tengo por ahí. En respuesta a la vecina sobre el video de la dictadura, de la televisión y cómo manipula, hay un video que está en YouTube que se llama la teledictadura. Se los recomiendo, habla mucho sobre lo que está comentando el compañero. Y el canal es un canal muy crítico, es uno de los tantos programas que tiene, que ha sacado a raíz de toda la existencia de ese canal. Vamos. Es mexicano, sí. Otro aspecto bien importante, profesor, que debiéramos tocar con relación o retomando lo que usted mencionaba sobre la reforma educativa, que no tiene nada de educativa y que efectivamente no es más que un estatuto laboral, porque ese es un estatuto laboral. La mediatización que se está haciendo de la burocracia en general, al aislarla y al atomizar solamente a los profesores. Si efectivamente, en términos numéricos, el CENTE es el sindicato más poderoso y están aplicando este tipo de medidas laborales contrarias a los derechos adquiridos y contrarias a las leyes establecidas, bueno, pues ¿qué se esperan aquellos grupúsculos sindicales que son corporativos y que son lineales? Es algo que también por ahí pareciera que la CENTE ha dejado a un lado, no ha tocado, no ha invitado a los compañeros o a la burocracia en general, yo como burócrata, a sumarnos a la lucha y decir, a ver, momento, lo que me aplicaron a mí, siendo el sindicato más poderoso en términos numéricos, te lo van a aplicar a ti, FEDSE, con 80 sindicatos que son 500,000 trabajadores, pero que además tienes líderes corruptos, corporativos y lineales con el sistema. Entonces sí sería algo bien importante que la CENTE retomara, a efecto de que en una correa de transmisión se invitara a los compañeros que también somos dirigentes en nuestros sindicatos a que tomáramos esa conciencia, seamos críticos en ese aspecto y podamos replicar
en nuestros centros de trabajo que efectivamente lo que está pasando no es una reforma educativa. El sistema educativo en nuestro país está diseñado para el fracaso, desgraciadamente. Y usted lo acaba de decir, prepararnos para incorporarnos a la fuerza de trabajo mal pagada y explotada. Para eso están diseñados para eso está diseñada la educación. Sin embargo, en la burocracia, donde pareciera que hay un poco más de sentido, y digo pareciera porque no es así, pareciera que hay un poco más de sentido crítico, los burócratas nuevamente quedan aislados de los movimientos de la gente, nuevamente quedan atomizados en grupúsculos, no se movieron, seguramente porque, bueno, en algunos casos, algunos sindicatos de alguna otra manera llamaron a no sumarse a la resistencia de los profesores. Pero sí es un aspecto bien importante que se debe considerar para que vamos, como compañeros, como burócratas, tenemos que estar unidos. Lo que les pase a ustedes numéricamente va a repercutir y se va a reflejar en nosotros. Muy bien. Hay que hacerse los Vamos, a mis compañeros de la CENTE les voy a hacer esta reflexión también, que es una reflexión correcta, para que la tomen en consideración. Yo creo que esa parte es la parte que falta para poder hacer que el movimiento tenga mayor repercusión. Y yo sí quisiera decirles, los que tengan, los que puedan, los compañeros están reorganizándose en el Monumento a la Revolución. Entonces, los compañeros están reorganizándose en el Monumento a la Revolución. Hacen falta cobijas, hacen falta alimentos, agua, lo que ustedes puedan. Ojalá y juntos con sus familias hagan acopio y puedan darse una carrerita aquí al Monumento a la Revolución a llevarles un frasco de café, una olla de café, cualquier cosa. Los compañeros no solamente lo agradecen, sino que también corresponden y saben agradecer esta parte que la sociedad les está brindando, ¿no? Anoche estuvimos por allá, la familia de Samuel y mi familia, a llevarles un poco, y bueno, no éramos nosotros solos, habían decenas de familias invitándoles, llevándoles alimentos, llevándoles cobijas, llevándoles hules de plástico para guarecerse de las lluvias que están tan intensas. Y esto yo creo que es importante, que ojalá pudieran ustedes con sus familias, con sus vecinos, con sus conocidos, en sus sindicatos, etcétera. Si no se puede, bueno, pues cuando menos ahí con los compañeros de los sindicatos, una colecta económica y llevarles ahí al Monumento a la Revolución lo que se junte, ¿no? Ayer estaban llegando también, llegaron por ahí el momento que estábamos unas compañeras que habían hecho una colecta así con los transeúntes en el Ángel de la Independencia, habían juntado 700 y algo de pesos y fueron a entregarlos a los compañeros ahí. Todo esto ayuda a que la resistencia no sea quebrada simplemente por el aislamiento, ¿no? Que es lo que también el gobierno quiere, que la gente no escuche, que la gente no reconozca, que la gente no participe o que la gente se crea lo que le venden en la televisión, ¿no? Eso es que la gente no entendemos exactamente lo que está pasando, ¿no? Por eso así es. la información general. Sí, qué bueno, yo les agradezco su atención. Perdón, Dígame. con respecto a las nuevas pláticas que se van a dar, que según se está diciendo para el próximo miércoles, ¿va a ser pláticas con autoridades o de hecho es una resistencia ya como para... Bien, las pláticas continúan. Recuerden que el gobierno tiene esa táctica. Desgastar. O sea, quienes hemos pasado por estos tantos años ahí de resistencia, primero hacen como que no escuchan cuando la gente sale y les bloquea los edificios y hace marchas, forman comisiones, dilatan lo más que pueden para tratar de desgastar el movimiento, ¿no? Yo creo que las pláticas incluso se continuaron el día de hoy, se continúan el miércoles y nosotros esperamos que haya respuestas satisfactorias a los maestros, ¿no? Y bueno, si el gobierno se da cuenta, como seguramente lo hace, de que a pesar de que quieren aislarlos deteniéndoles el salario, a pesar de que quieren aislarlos reprimiéndolos con los granaderos y la Policía Federal, como pasó ayer, la población sigue llegando
y le sigue apoyando ahí, esta cosa va a mejorar, ¿no? Había incluso ahí gentes que llegaban a la noche, ¿verdad? Y les decían, yo puedo, como estaba lloviendo también, recibir en mi casa a 2, a 1, a 3, simplemente para que vayan y puedan también bañarse, etcétera, etcétera. Entonces esa parte también es un acto solidario que los maestros lo requieren, como lo requieren todas las luchas, ¿no? Y en esta parte pues ojalá y podamos hacerlo. Yo les agradezco, muy buenas noches, y de verdad que estoy emocionado de que los vecinos de la Santa María también son vecinos que piensan, que participan, que son críticos, y con lo cual me siento halagado de ser parte de esta comunidad. Muchas gracias. Pues yo quiero que como padres de familia también participemos, informándoles quizás a nuestros vecinos, porque, por ejemplo, en mi caso tengo una hija que está estudiando en la Nacional de Educadoras y me comentaba ella, no tienen computadoras, el internet es muy malo, su maestro ha tenido que programar las clases en internet, en línea, se las ha tenido que dar porque carecen de todo eso. Y nosotros como padres también tenemos culpa porque únicamente llevamos a las escuelas a nuestros hijos y de allí no vemos lo que carecen las escuelas. En las escuelas hay escuelas muy malas. Aquí en San Rafael simplemente hay un jardín de niños que el piso se está deshaciendo. El techo escurre mucha agua y los padres de familia no dicen nada. Hasta que pasa algo, desgraciadamente hasta que pasa algo es cuando reacciona la gente. Entonces tenemos que pues reaccionar de alguna manera también como padres de familia y apoyar y exigir, como usted dijo, al gobierno de que canalice los recursos a las escuelas. Que cumpla con su obligación. Hay que quitarlo. En mi caso, mi hijo está en un CENDI y lo que se ha hecho es que hemos buscado ayuda en mercado, quiere decir, cooperar para la pintura, así que nosotros estamos adecuando las escuelas. Sí, y eso está bien. Están asumiendo la tarea del gobierno. Pero nosotros lo hacemos para que nuestro hijo esté bien, porque eso es lo que quiere el gobierno. Exactamente. El gobierno quiere desentenderse para poderse robar más dinero. ¿Sí? Es ahí la contradicción que se está generando Está ahorita. bien que lo hagan, está bien que lo hagan, porque tenemos que tener los hijos en las mejores condiciones. Pero no hay que hacerlo siempre. O sea, que tenemos que decir, lo hacemos ahora porque se necesita. Pero señora directora, señores de la Dirección Operativa de Educación Preescolar, exigimos que en nuestra escuela haya esto, más esto, más esto, más esto que hace falta. ¿Sí? Porque si no, ¿qué pasa? El gobierno lo que quiere, desentenderse de su obligación. Hay otra cosa. ¿Sí? Entonces dicen, que participen los padres de familia, pagamos la educación doble. Entonces resulta que nos sale más caro llevar a un muchacho, un alumno, a una escuela pública que a una privada. Ahorita ya se reembolsaron algo más de todos los servicios que ya se generan, quitaron todos los desayunos. Fíjense. Que porque decían que la leche engordaba, que era la razón. Nosotros Es la mejor hicimos leche que hay en este país. y de nada sirvió. Por eso, pero ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacerlo del conocimiento de todos. Hay que erigirnos como entes críticos y contestatarios. Hay que convertirnos en conciencia crítica, hay que convertirnos en ciudadanos que piensan y que no se callan lo que piensan. Que piensan y dicen lo que piensan. Mira, lo que dice la compañera. A ver, están hablando de malformación de docentes. Pero para poder formar yo bien a un docente, requiero las mejores condiciones para que ese alumno, cuando egrese como profesional, sea el mejor profesional. Yo puedo decir, yo soy producto de la escuela pública. Yo soy de la escuela pública primaria, secundaria, normal superior, universidades. Pero no de esta época, maestro, porque ahora ni civismo siquiera tienen los chicos. ¿Qué tenemos que hacer? Llegan los niños con una ortografía. Yo soy maestra y estoy dando clases a niños de déficit de atención y lo veo tanto en escuelas particulares como de gobierno. Así es. Muy mala la educación.
todo, no saben nada de civismo, no saben nada Por eso, de nada. ¿por qué? Porque dijeron, no hay que dar civismo, hay que dar ciencias sociales. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto que lo decimos aquí, hay que replicarlo en donde podamos. Ahora, Hay que ser como la gota que cae en la piedra, hasta que haga hoyo. ¿Sí? Y esa parte yo creo que es la mejor parte que vamos a ir ganando. Lo suscitado ayer y el haber abandonado a los camaradas maestros es culpa y es responsabilidad de los ciudadanos en general, porque hacen creer que en aras de una fiesta nacional y popular, la plaza tiene que estar desalojada. Y así pasó, la sociedad se aisló por completo, como siempre se aísla, los dejamos solos nuevamente y los dejamos a su suerte. En aras de una fiesta que no es que no se festeja ninguna, hoy creo que son más dependientes que hace 200 años, y que no festejamos nada absolutamente. Señora. ahora yo pienso, quieren una reforma a la educación, simplemente la escuela normal de maestros tiene un programa que es la escuela anexa, que también contamos con ella. De allí han salido los mejores alumnos. Está catalogada como una de las mejores escuelas. ¿Por qué no implementan ese programa en todas las escuelas? Si de verdad quieren reforma educativa, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué? Porque no quieren contratar más maestros, porque no están interesados en la educación. No solamente es una de las mejores, es, de acuerdo a las estadísticas y los estudios, la única escuela secundaria de excelencia en el país. La secundaria anexa. ¿Sí? Y vamos, el gobierno es omiso. ¿Por qué? Porque si tenemos ahí en esa escuela el mejor plan de estudios, ¿qué es lo que pasa? Los profesores de la secundaria anexa de la normal superior tienen salario de profesores de educación superior. O sea, sus plazas se las dan como si estuvieran trabajando en la Nacional de Maestros o en la Nacional de Educadoras. ¿Sí? Entonces, sus salarios son mejores. Son profesores que tienen casi todos tiempo completo. ¿Qué pasa en las escuelas secundarias? Tenemos muchos profesores, por las condiciones de crisis, que son profesores ruleteros. Ruleteros en el sentido de que tienen que contratarse en 2 o más trabajos para poder completar su ingreso familiar. Esa es la parte terrible. Recuerden ustedes, ella es maestra, yo soy maestro y algunos otros seguramente han estado cercanos o tienen familiares maestros. ¿Sí? Ser profesor hace 20 años era tener un nivel de ingreso para vivir decentemente. ¿Sí? Vamos, éramos hasta sujetos de crédito. De respeto. Y de respeto. Hoy somos sujetos de descrédito. Y mapaches electorales, maestro. Y mapaches electorales, ¿por qué? Porque desviaron la misión del docente, en lugar de que fuera el ejemplo de la honestidad y la honorabilidad, a convertirlo en el ejemplo de la corrupción y de la trampa. Entonces ahí es donde está uno de los efectos del régimen con respecto a la labor del maestro. ¿Qué dice el compañero? Sí, en relación a que toda esta información que nos estamos mintiendo, toda esta crítica que estamos haciendo, se tendría en todo caso que ir a reproducir en los centros escolares. Miren, por ejemplo, su servidor lo está haciendo no solamente en la escuela que participa o que va mi hijo en ella, sino en todas las escuelas que se puede hacer. Es necesario también ir nosotros en la defensa de nuestra propia educación. Si nosotros como sociedad, como padres, no defendemos a nuestra escuela, a nuestra educación, nosotros nos va a pasar lo que han pasado con otras empresas del Estado, Ruta 100, Luz y Fuerza, etcétera, 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 ¿no? Que nos han venido diciendo que van a mejorar todo ese servicio, todo eso, y la verdad, al pasar de los años,
vemos que es totalmente lo contrario. Entonces, sí se tendría que ir a informar a los padres de familia, a que salgamos a defender nosotros mismos, conjuntamente con los maestros, la educación. La escuela pública. ¿Sí? Porque incluso yo haría una crítica, yo soy muy crítico en la escuela. Hay algunos que opinan que la educación privada es mejor. Yo diría que incluso no debería de haber escuelas privadas, que realmente el Estado asuma su papel y que toda la escuela tenga las mismas calidad que tienen muchas escuelas privadas. A eso es lo que nosotros tendríamos que aspirar, para que no fuera entonces la necesidad de que nosotros fuéramos a llevar a nuestros hijos, los que los tienen, en escuelas privadas, ¿no? Porque eso es una parte como que para también dividir a la sociedad, la escuela buena, la escuela mala, ¿no? Y no nos centramos en el tema que es importante, la defensa de la educación, ya sea en la escuela privada o en la escuela pública. Tendríamos que ir a la defensa de la educación como tal, sin dejar al lado a la defensa de los maestros, que también, como parte del pueblo mexicano, tienen el derecho de vivir correctamente y dignamente. Bueno, pues muchas gracias. Perdón. Pregunta, en cuanto a la reforma energética que estaban hablando, de la venta de Pemex o la renta, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Algo que hay que movilizar. Como mexicanos que somos, ¿qué vamos a hacer? Hay que movilizarnos. Vamos a la marcha el 22. Hay que movilizarnos. Hay una marcha el 22. Hay mañana una cadena humana que llama Cuauhtémoc Cárdenas, desde Buenavista hasta el auditorio. A las 10, sobrepasó la reforma. La marcha de las 5 de la tarde. La marcha de las 5 de la tarde para apoyar a los profes contra la reforma energética. Yo creo que como vecinos tenemos que hacerlo y tenemos que difundirlo. Y a veces, aunque sea mínimo, poner un cartelito en la ventana. Más de alguno pasará, lo leerá y dirá, mira, sí hay cosas que se pueden pelear. Y yo creo que esa parte es la parte que tenemos que ir construyendo desde abajo. Finalmente quiero agradecerles a todos y cada uno de los que estamos aquí, recordarles que este es un proceso permanente, lo que estamos haciendo. Cada sábado vamos a estar trayendo, y creo que el compromiso debe ser de todos, de difundir lo que en este espacio se ha vertido, de nuestra opinión, y recordando a un luchador social que le decían en su país que era el compañero presidente. Tenía una frase que decía: los procesos sociales no se detienen ni con el crimen ni con la fuerza. Este proceso es lento, donde son vaivenes, donde logramos nosotros como clase social dominada, hemos tal vez perdido legalmente una batalla, pero las normas no están ahí estáticas y tenemos el poder nosotros de organizarnos en nuestros distintos ámbitos de participación de la vida cotidiana, no solamente los sindicatos, no solamente la escuela, también el hecho de convivir en el mercado, en las tiendas departamentales, porque hacia allá nos están enfocando, hacia la plaza de esta Foro de Buenavista, porque eso es más importante, tener una playera, un tenis con determinada marca, que socializar las necesidades fundamentales que tenemos. Entonces invitamos a que sigamos participando aquí y pues les agradezco el que hayamos podido compartir más allá de una pelea. Por ejemplo, ahorita aquí está en la televisión. Sí, vecinos, pues agradecerle al profesor Palomino su intervención, el que haya estado hoy con nosotros, que nos hizo claridad sobre la cuestión de la reforma educativa, sobre la lucha magisterial. Quería informarles que esta plática que se dio hoy
es parte de una jornada que estamos organizando aquí, compañeros de la colonia. El sábado pasado fue una plática sobre petróleo. El próximo sábado queremos pasar una película que tiene que ver con lo del petróleo, precisamente, y también solidaridad con los maestros. Entonces, el miércoles aquí nos vamos a ver a las 8 de la noche algunos compañeros para tomar medidas organizativas, pero de todos modos queremos recordarles que nos apoyen o que nos estén con nosotros el próximo sábado a las 8 de la noche. Sí, bueno, muchas gracias.